Buenos días, hola a todos, soy Yolo Antonio, director ejecutivo de OnTouch, y el día de hoy es muy especial para nosotros porque vamos a hablar de un tema que es de suma importancia, cómo hacer un networking eficiente y efectivo, y para ese tema tenemos dos grandes invitadas, Joana Ortiz, Country Manager de OnTouch, y Sol Sánchez, creadora y fundadora de Wellness and Psychology en Costa Rica. Bienvenidas, ¿cómo han estado? Hola, Hola, hola. un placer estar aquí con ustedes hoy compartiendo este tema que creo que a todos nos interesa. El networking definitivamente es un tema súper importante que lo necesitamos para muchos ámbitos de nuestra vida, no solamente la parte laboral, creo que se aplica en muchos ámbitos y es importante como aprender esas bases que nos permitan conectar y crear esa red que soporte nuestras relaciones en muchos ámbitos. Entonces este tema les va a gustar y les va a servir muchísimo para que nos acompañen durante toda la transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea es contarles un poco de la metodología que yo he utilizado a través de los últimos años de mi carrera profesional, no únicamente en Colombia, donde estamos basados, sino a través de diferentes países, diferentes continentes, y cada una de esas etapas van a ir complementadas desde la parte académica por el lado de Joana y la parte científica y un poco más profesional con la parte, bueno, con la experiencia que tiene Sol en esta rama de conocimiento. Entonces, si están de acuerdo, podemos empezar y les cuento como lo que hemos hecho y bueno, la idea es hablar muy tranquilamente. Claro. Súper. Bueno, perfecto. Bueno, les cuento. A lo largo de mi carrera, yo tengo una metodología previa que he utilizado para desarrollar ese networking efectivo y se compone de cuatro partes principales. La primera es el antes de los eventos, desarrollar de negocios, conferencias, estas ferias que son de suma importancia tanto para nosotros a nivel personal como profesional. Una segunda parte que es lo que se hace durante el evento, luego qué hacemos finalizando ese evento como la cereza del postre y finalizando cuál es ese call to action o el seguimiento que hacemos a esos prospecciones que hemos desarrollado durante los diferentes tipos de eventos. Entonces, durante el evento, yo qué hago es tener un objetivo claro, con eso cada acción que realice en esa feria, en esa conferencia, en esa rueda de negocio, pues va a ser en pro de algo mucho más específico. También para mí es muy importante hacer un networking previo, que es conocer las personas que van a ir, de pronto las empresas, el negocio, las últimas noticias relacionadas a industrias específicas, y de esta forma nos ayuda como a romper un poco esa barrera, esa barrera de hielo que puede existir al momento de tener esa interacción inicial con las personas. Practicar active listening o escucha activa realmente no es únicamente la forma verbal lo que nos está transmitiendo las personas, sino también la parte corporal. Entonces es muy importante conocer ambos tipos de lenguaje y entender la cultura. Para ustedes que de pronto han estado en diferentes países y han tenido interacciones y desarrollos de negocios con personas de diferentes culturas, creo que es algo muy importante entenderlo. Entonces, no sé ustedes qué piensan sobre esos puntos que se desarrollan antes de los eventos de networking. Claro, yo creo que antes del networking dijiste una parte súper importante, que no es solamente el hecho de ir a establecer esas conexiones, sino también es todo el ejercicio tal vez previo que yo hago para prepararme. A veces este tipo de situaciones nos pueden poner como nerviosos o como en el spotlight y creo que es importante empezar a entender como cuáles son mis fortalezas, en qué parte yo puedo destacar o desarrollarme. Y también algo que en lo profesional me ha servido mucho es leer el público, ¿verdad? O a las personas a las que voy a ir a relacionarme con. No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a estudiantes universitarios que hablarle a CEOs. No es lo mismo trabajar con un grupo de mujeres específicamente a tal vez a un grupo muy grande a nivel corporativo. Entonces, a mí me ha funcionado mucho leer como a qué grupo me voy a dirigir, cómo hablan, cómo les puedo llegar, cuáles son sus áreas de interés y a partir de ahí eso nos ayuda a generar como esa conexión emocional para hablar. Sí, eso definitivamente es súper importante, saber a qué tipo de público se va a dirigir uno, porque conocer a esas personas nos va a permitir poder hablarles en su mismo idioma, poder, no sé, conectar con ellos de una mejor manera,
poder saber qué les gusta, qué interesa. Y hay algo que no se nos puede olvidar y es que no solamente nosotros vamos a beneficiarnos de esas personas que vamos a conocer para ampliar nuestra red de contactos, sino que ellos también de nosotros. Entonces, cuando yo voy a ir a un evento de estos, ¿qué voy a dar yo? O sea, ¿qué puedo darles yo a esas personas para yo también convertirme en un buen contacto para ellos? Entonces, prepararse uno también en qué voy a decir, cómo me voy a presentar, en qué puedo yo ayudar ahora o en un futuro a esas personas que yo voy a conocer. Entonces el networking no solamente es, a ver, qué voy a obtener de las personas que voy a conocer, sino que también yo voy a darle a ellos. Eso es súper importante, como que sea de lado y lado. Súper interesante, o sea, realmente es como ese valor agregado que le podríamos dar a las personas eh, en determinado espacio o escenario. Claro. Muy, muy interesante. Y esa investigación previa, ¿ustedes cómo la realizan? ¿Cuáles las herramientas, tools o de pronto algunos tips que tengan para hacer ese tipo de investigación previa? Yo trato mucho dependiendo de al público al que le voy a llegar o con el que me voy a desarrollar, trato de leer un poco como quiénes son, tal vez si conozco a alguien que está ahí adentro. Me tocó, por ejemplo, hace un par de meses dar una capacitación de bienestar a entrepreneurs que están en proceso de startups de levantamiento de capital, y es un público tal vez con el que yo no me relaciono mucho, ¿verdad? Además es un público de hombres muy metidos en tecnología y demás. Entonces algo que hice fue sentarme con un par de founders, hablar con ellos y preguntarles como que cuáles son sus necesidades, cuáles son como sus retos que ustedes tienen, cómo podría yo ayudarles, qué sienten que hace falta. Entonces creo que el acercamiento que vos puedas hacer, ya sea a partir de lectura, por ejemplo, o tener ese uno a uno con alguien que está adentro, te puede dar muy buenos insights para ese abordaje que vayas a tener. Entonces ya puedes hablarle desde su lenguaje, desde lo que les gusta, desde lo que están buscando, y eso te permite crear como esa conexión o ese engagement mucho más real con al público con el que te estás desarrollando. Muchas veces también uno puede investigar y puede llegar con ciertas bases, pero hay cosas que se van a dar en el momento y que uno tiene que ser muy observador, o como vos decías antes, practicar la escucha activa, o sea, estar pendiente de todo lo que las otras personas están diciendo, cómo se están comportando, qué tipo de lenguaje están utilizando, qué tipo de palabras están utilizando, y empezar un poco a interactuar con ellos de esa forma, porque la gente te da mucha información de muchas maneras y es una forma de conectar también con ellos cuando son una persona y cuando le das también la oportunidad a las otras personas que hablen. Muchas veces uno quiere empezar a hablar, pero a veces es primero escuchar y después empezar a hablar. Entonces, esa información que las personas te dan en el momento que empiezan a hablar, te da como esas herramientas para poder conectar con diferentes temas y no sé, si llegó con la camiseta de tal equipo, entonces ya yo sé que les gusta el fútbol y ya le empiezo por ahí. O sea, hay que ser realmente muy observador para poder empezar a hacer buen rapport, que ahorita vamos a hablar de ese término que funciona súper bien haciendo networking y es una herramienta muy buena también. Sí, es supremamente válido todo lo que acaban de mencionar. Y una última pregunta con respecto a eso, que para mí es crítica, que es el entendimiento de la cultura. Por ejemplo, cuando estuve como director de operaciones en Nigeria, inicialmente era muy difícil crear ese rapport, esa integración con la comunidad, tanto de negocio como la comunidad en general, porque ellos buscan tener esa familiaridad, ese acercamiento familiar antes de empezar a hablar de negocios o alianzas o cualquier otra cosa, mientras que si vemos un poco el mercado norteamericano es mucho más concreto, mucho más específico, vamos a los negocios antes de crear una familiaridad o una conciencia de familia o acercamiento. ¿Ustedes cómo perciben esa diferencia cultural y qué tan importante es para crear este tipo de alianzas o networking efectivo y eficiente? Yo te diría un principio súper básico de la psicología y neurociencias, y es que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Es decir, hay una necesidad de identificarnos y de pertenecer a un grupo independientemente cuál sea. Entonces, si bien es cierto, cada empresa o cada espacio en el que nos desarrollemos va a tener su propia cultura y su propia identidad, si nosotros logramos ver una persona antes que un negocio, ¿verdad? Si logramos esta conexión afectiva y emocional,
esa relación se puede desarrollar mucho más fluida o mucho más sencilla a que si yo llego tal vez sin haber leído todo esto que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Qué tan cómoda se siente la gente, cómo se comportan, qué dicen, qué me dice su lenguaje verbal, sus áreas de interés y demás. Entonces creo que yéndonos al principio básico, pensar que la persona es persona antes de un negocio o una potencial alianza es el secreto en el que nos podemos destacar. O sea, cuando hay una conexión, mi cerebro inmediatamente libera ciertos químicos y ya permite como que tal vez esa barrera al inicio baje. Entonces yo me enfocaría mucho en eso, cómo logro una conexión genuina y real con esa persona que tengo al frente. Y también saber que hay temas que no se tocan, o sea, que es mejor no hablar de religión, es mejor no hablar de política, es mejor no hablar de fútbol, o sea, hay cosas que hay temas que son como tan sensibles que en esas conversaciones de negocios a veces tenemos ganado un gran terreno y de pronto sale un tema que es mejor no tocar. Entonces, siempre uno puede encontrar algo similar a otra persona con la que me estoy en ese momento entablando una conversación, un negocio, y buscar esa manera de conectar con algo en el que seamos similares. Un poquito ahí puede ir la investigación, un poco puede ir lo que nos vaya llevando la conversación y tratar de evitar temas que ya sabemos que son sensibles para que no se vaya a romper como todo ese terreno que ya hemos ganado. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por sus comentarios. Y de hecho, mucho de lo que acaban de mencionar es como la segunda parte de lo que yo hago y desarrollo. Y es, solo tú mencionaste neurociencia, Joana, tú mencionaste temas que no se deben tocar. Y bueno, esto ya pasaría como al segundo punto, que es durante el evento. Para mí es de suma importancia poder reducir la barrera mental de las personas al tener esa interacción inicial, como barrera defensiva que tal vez puedan tener, y eso trato de aplicarlo a través de la persuasión neuroemocional. Y es porque el 95% de la toma de decisiones viene del subconsciente y la parte emocional de las personas y no de la parte lógica o racional. Entonces, digamos que a través de diferentes, llamaría yo, técnicas o puntos específicos, ayuda a que esa barrera disminuya y podamos hablar de una forma mucho más tranquila y fluida con las personas. Entonces, digamos que los temas que yo utilizo acá o los puntos que utilizo son los siguientes y están muy alineados a lo que tú mencionaste, Joana, y es tener un interés genuino hacia la persona, con la persona que estoy teniendo esa interacción, y es a través de preguntas que muestren cierto grado de expertise o experiencia en esa industria, mostrar un interés genuino a través de la industria, la empresa, el negocio, la persona, y no tocando esos temas que de pronto puedan ser delicados, ya sea desde el punto de vista cultural, político o de creencias. Una segunda parte es crear esa empatía, y creo que también está relacionado con una primera parte, y la tonalidad clara y muy confiada al momento de lo que estamos hablando, con el fin de mostrar tranquilidad y experiencia en lo que estamos desarrollando. Y esto nos lleva a poder encontrar soluciones a problemas de manera conjunta y de cierta forma muy relacionada a lo que mencionamos al principio, que es cuál es el valor agregado que yo le puedo dar a esa persona y no solo lo que yo pueda recibir por parte de ellos. Entonces, como ese problem finding que estamos desarrollando y ver cómo eventualmente podríamos crear alianzas y desarrollar posibles negocios e incluso tener una amistad a largo plazo. Y por último, es el manejo de las emociones, que también ya lo mencionamos, esa inteligencia emocional y cómo ponernos en el zapato de las personas y entender cómo fue su día. En estas ferias se levantan súper temprano, tienen que dar el mismo discurso 20.000 veces, cansados, estresados, calor, pasan mil cosas, y ponernos un poco en la posición de ellos al momento que nosotros queramos tener ese acercamiento con el fin de entender qué es lo que está sintiendo la persona y cómo podemos manejar eso tanto a favor de nosotros como para ellos, con el fin de manejar o reducir esas barreras emocionales o mentales que podrían generar al principio. ¿Ustedes qué piensan de como esa metodología o esos puntos que acabamos de mencionar? Yo creo que esto, ¿verdad? Como que engloba mucho la parte de que nadie me va a soltar o me va a ofrecer un negocio si no confía en mí o si no hay esta parte como empática, ¿verdad? Esta parte como de conexión. Y si bien es cierto, tal vez vamos con un objetivo o con un fin, ¿verdad?
ya sea crecer nuestra red de apoyo profesional, ya sea poder entrar en alguna industria, ya sea crear una sinergia entre negocios. Creo que es súper importante esta parte de que la persona me pueda conocer, ¿verdad? Y estamos hablando en un ámbito profesional, no es que tengo que llegar a chorrearle, ¿verdad? O decirle todos mis problemas o mi vida entera, pero por ejemplo algo que yo he visto mucho y sobre todo con mujeres, que es un grupo con el que yo trabajo mucho, es que tal vez llega una directora de una empresa importante y en el momento que ella dice que, ay, es que yo soy mamá, tal vez hace clic con otra persona que no necesariamente es directora, pero el simple hecho de la maternidad ya es un tema que las une, ¿verdad? Y permite decir como, ay, sí, yo me acuerdo de la desvelada, me acuerdo que estás cansada, o ay, yo ya pasé por ahí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de small talk que podemos generar en esos eventos donde hay espacios para conocernos, para conectar con otras personas, creo que es lo que nos permite empezar a bajar como esa defensa o bajar esa barrera para eventualmente abrir ese puente a la comunicación o al objetivo que estamos tratando de trabajar, pero siempre, o sea, yo creo que lo más importante es no olvidar eso, o sea, estamos lidiando con una persona, no es un signo de dólares, no es una empresa, no es un puesto, es una persona. Y si yo logro entablar una buena relación con esa persona, las puertas se van a ir abriendo. Justamente yo iba a dar mi comentario mucho en ese camino, que hay temas que nos pueden llegar a conectar más con las personas, no solamente el tema laboral por el cual nos estamos reuniendo, nos estamos encontrando en ciertos lugares, y tener la oportunidad de conversar algo diferente y ya a partir de ahí poderle entrar a otros temas que sí nos interesan más, es una buena opción también. Uno puede empezar a hablar algo jovial, mira qué bonito día, mira qué bonita feria, o sea, como buscar esa conexión más genuina que nos lleve a poder entablar una relación que es lo que nos interesa, digamos, a nivel profesional. Claro que sí. Y Joana, digamos que uno de los puntos que yo también manejo durante esa etapa, durante el evento, es cómo puedo validar o verificar que todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Entonces, reducir barreras, mostrar confianza, mostrar un interés genuino, todo esto, lo hago a través de evaluación del lenguaje corporal de las personas. Entonces es como crear esa mímica, ese rapport, ver cómo las dos personas bailan subconscientemente y esto de cierta forma garantiza que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o si la persona me muestra señales corporales que me están evadiendo, pues hay algo que tengo que mejorar con el fin de poderla atrapar y que esté otra vez como involucrada en lo que estamos hablando o diciendo. Desde Porque su creemos experiencia, que ¿qué el tan lenguaje válido? verbal es muy importante, pero el corporal es todavía más importante. ¿Y tienes algún tip o alguna idea que nos pueda ayudar a validar o verificar que lo estamos haciendo bien? Mira, el lenguaje corporal es algo que le recomiendo muchísimo estudiar, porque nos da, no solamente nos permite a nosotros dar buenas señales cuando estamos haciendo una relación, sino que nos permite, como vos decías, leer un montón qué señales nos están dando las otras personas, si es de interés o desinterés. Por eso es que siempre tenemos que estar súper atentos y súper observadores. Hay técnicas del lenguaje corporal que me parece que son buenísimas. Una es la técnica del apretón de manos, cuando recién conocemos a alguien y uno da la mano, y si uno aprieta un poquitito, eso es como un signo inconsciente de poder. Entonces, cuando te den la mano, tienes que dar la mano firme, firme. Y ahora sí nos podemos volver a saludar con la mano. Como un tiempo que no se podía mucho. Entonces, damos el apretón de manos firme y lo terminamos con un apretoncito. Y si además de eso, con la otra mano, se la ponemos en el hombro, entonces, por aquí tengo unos dibujitos, vamos a ver. Sí, aquí tengo un dibujito. Entonces, damos un apretón de mano firme y ponemos nuestra otra mano en el hombro. Eso da una sensación de seguridad y de poder. Entonces, inmediatamente la otra persona va a conectar con nosotros. Hay otra técnica que es muy buena, que no es de lenguaje corporal, pero me acabo de acordar, y es aprenderse el nombre de la otra persona. Eso es súper importante, súper básico, no se nos puede olvidar. Entonces, eso nos ayuda como a validar que realmente estamos interesados y estamos recordando lo importante que es la otra persona. Entonces,
siempre por favor apréndanse el nombre. Cuando ustedes estén hablando, siempre con sus manos enfrente, mostrando sus manos, incluso las manos un poquitito abiertas, eso da signo como de humildad, de seguridad, de transparencia, de honestidad. Nunca cruzar los pies ni cruzar las manos, porque eso más bien muestra rechazo. Ojo, si la otra persona está cruzada así y para atrás, tienen que ver de qué momento, de qué forma le cambian el tono a la conversación, porque eso significa que la otra persona está un poco ahí como en negación o un poco... Entonces, viendo esas técnicas, utilizando algunas más que les recomiendo que estudien, en internet hay muchísima información, pueden apoyarse del lenguaje corporal para entablar mejores relaciones. Y hay otra cosa que es muy importante que también, que es el lenguaje paraverbal, que no solamente son las palabras, sino es la velocidad, el ritmo, el tono de voz, que es importante también cuando escuchamos a la otra persona poderle hablar a su mismo ritmo. Si ves que la otra persona habla muy lento, pero vos vas muy rápido, eso le va a chocar, digamos, a la otra persona con la que estás hablando. Entonces trata de igualar su tono de voz, su ritmo, su respiración, y como decía yo ahorita, o sea, de repente va a haber magia y las dos personas van a estar ahí como en un compás cuando se logran igualar como ese tipo de formas de lenguaje que nos ayudan a generar un mejor rapport. Joana, te pregunto, ¿cómo hacemos para identificar esas señales de pronto equivocadas que podemos asumir al momento de tener o de analizar el lenguaje corporal? Porque muchas veces hay señales que, dependiendo de la circunstancia y la situación, pueden tener diferentes respuestas o diferentes significados. Y Sol, tengo una pregunta para ti también, y es algo específico y algo relacionado a lo que mencionaba Joana, es que es muy importante recordar el nombre de las personas. Sin embargo, en la cultura suramericana, y dependiendo, digamos que el nivel de la persona dentro de la posición de una empresa, tendemos a llamarlos o abogados o ingenieros, o mostrar cierto nivel de diferenciación dentro de poderes y demás. ¿Ustedes cómo asimilan o cómo validan esas partes? Creo que eso que decís es muy cultural, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica es súper común usar el don y el doña. Y yo tengo una amiga en México donde escuchó que alguien me decía doña, mi mamá me dijo, güey, pero ni que tuviera 800 años. Y yo, no, es que así se dice aquí. Entonces es una parte como de empezar a leer un poco la cultura en la que estoy. Eso es algo que yo podría preguntar desde, ¿verdad? Como adelanto, no estarme en esa reunión y decir, ay, ¿cómo me refiero a ellos o cómo les digo? Tal vez es algo que podría preguntar. Hey, aquí en este país o en esta cultura, ¿cómo acostumbran a llamar a las personas? Tal vez me dicen, ah, no, ingeniero o ingeniera, perfecto. Tal vez me dicen, no, su nombre completo, perfecto. Tal vez me dicen don o doña, o señor o señora. Y eso es algo como que podemos, esa información es muy valiosa que la podemos tener en ventaja para que no nos agarre como ahí desprevenidos en ese momento. Y creo que también puede pasar que nos equivoquemos, que nos refiramos de una forma que no, pero la reacción que yo tenga con respecto a eso puede hablar muy bien o muy mal de mí. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes como el humor es una herramienta riquísima. Entonces, ¿qué tal decir, ay, qué pena, vieras que en mi país esto significa tal y tal cosa, pero ya no se me va a olvidar, ya aprendí? Y eso inmediatamente nos ayuda como a bajar la tensión, bajar el humo y nos permite más bien conectar y ya tal vez la persona se va a acordar de mí porque tuvimos esta experiencia que le generó X emoción y ya tenemos una anécdota y eso nos permite conectar. Entonces creo que va a variar mucho, no podríamos como estandarizar un proceso para cada situación, pero ahí nos permite nuestra inteligencia emocional comenzar a leer toda esa información que yo tengo alrededor para usarla a mi favor. Ok, bueno, vamos llegando sobre la mitad de nuestra charla del día de hoy. Hemos tocado temas muy interesantes. Si ustedes, los que nos están viendo, tienen alguna pregunta, duda, inquietud, alguna historia que tal vez nos quieran contar, por favor, lo pueden escribir. Estamos acá para responderles. Y bueno, vamos a unos cortos mensajes de comerciales y ya volvemos con ustedes. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos de regreso con ustedes. Hemos recibido muchos mensajes, muchas preguntas, muchas historias que vamos a contar durante los próximos días a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos, nuestras redes sociales, nuestra página web, para que estén sintonizados y nos sigan. Bueno, señoritas, finalizando, creo que la última parte, ya cuando estamos culminando ese evento, es cómo colocarle la cereza al postre, ¿cierto? Cómo hacer ese cierre de negocio, cómo hacer esa recordación. Y creo, y acá es muy válido, donde entra OnTouch a ser un diferenciador muy importante. Entonces, como bien saben, son nuestras tarjetas OnTouch, tanto NFC, QR, también con su perfil digital, donde simplemente la acercan al celular, se despliega un menú y nos abre automáticamente el perfil digital de nosotros, ¿cierto? Donde está toda la información, la opción de llamada, correo electrónico, las diferentes URLs o links que podemos linkear con nuestros perfiles, nuestra información de contacto, las diferentes redes sociales. Dentro de poco vamos a colocar la opción de Spotify, en caso de que ustedes tengan un podcast, seguramente solo va a tener ahí y la pueden seguir simplemente dándole clic al icono. Opción de guardar contacto, brochure, está obviamente la opción del QR, todas imágenes, galería de fotografías, videos. Y creo que para nosotros, y lo más importante es durante ese evento, tener la opción de guardar y hacer seguimiento de leads o ese traqueo de leads. Entonces, una vez las personas llenan este formulario que ven acá, nos van a dar toda la información de contacto, nos va a llegar al home del editor del perfil y a nuestro correo electrónico. Y de esta forma tenemos la secuencia de las personas que fueron de interés para nosotros, clientes potenciales, personas de interés, posibles negocios, y podemos hacer un seguimiento secuencial y ordenado de todos esos leads que tenemos. Entonces creo que para crear recordación y tener esa interacción con la persona a la que le mostramos la tarjeta, a la que le decimos cómo funciona, eh, y con mostrarles el perfil, creo que crea recordación de marca y les ayudaría pues a todos nosotros con el fin de poder hacer ese cierre que estamos buscando. ¿Ustedes cómo lo perciben desde su experiencia? ¿Cómo lo han utilizado? Vieras que todo lo que hacemos en preparación de networking es súper importante, pero no se culmina o no se cierra si yo no logro que esa persona se acuerde de mí. Y para mí el tener la tarjeta ha sido un acceso súper fácil porque a un clic todos tenemos celular, todos estamos pegados en el mundo tecnológico, entonces sacar la tarjeta ya permite que la persona guarde mi número y lo guardó bien mi correo, sabe a dónde me puede estoquear, a dónde me puede buscar, a dónde me puede encontrar y eso permite una facilidad muy grande. Antes, vayámonos no hace muchos años, lo que se daban eran tarjetas de papel y esa tarjeta tal vez se mojaba o la metía en la billetera y se arrugaba toda o se perdía y tal vez no teníamos cómo localizar a esa persona. Y yo creo que la tarjeta OnTouch puede ser una herramienta maravillosa que nos ayuda a concretar como, ok, ya entablamos conexión, ya hablamos de que hay una potencial alianza o sinergia en lo que estamos construyendo y aquí queda mi información, ya sea para yo contactar a la persona o para que la persona me contacte a mí. Y yo les voy a ser también 100% honesta. No solamente eso es una ventaja, porque por supuesto que la inmediatez de que en el momento ya guardan mi contacto y no es que después guardo la tarjeta y ya cuando voy a guardar el contacto se me perdió o bueno, o lo anoté mal, sino que esto causa un impacto tan positivo porque es algo tan tecnológico, tan innovador, que el simple hecho de yo llegar a una reunión o yo estar en un evento y yo decir, ¿quieres guardar mi número? Saco la tarjeta y la pongo, la gente se queda así como, wow, pero ¿qué es esto tan increíble? Y yo sí, o sea, esto es lo máximo, o sea, ya las tarjetas de presentación de antes, eso ya está obsoleto, o sea, esta es la nueva forma de crear relaciones, de conectar con la gente, de asegurarme que guarden más allá de mi teléfono y mi correo, que es lo que permiten las tarjetas de presentación tradicionales, porque tampoco se pueden llenar de información. Aquí en un solo clic está todo lo que yo necesito que las otras personas tengan. Entonces, es una herramienta para posicionar hasta tu imagen como alguien que está con lo último en la tecnología, que eso da una
muy buena imagen de uno, que es lo que uno quiere realmente. O sea, como herramienta de recordación y brandeo y diferenciador es funcional, ¿cierto? 100%. Full. Súper, me Es alegro. lindísimo sacar la tarjeta. Giovanni, ¿y por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia como country manager de un coach en Costa Rica? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Qué piensan los clientes? ¿Cómo lo ven las personas? Sí, justamente como les decía, tengo clientes médicos, gente que se dedica al comercio, entonces, mira, les permite hasta acá en la tarjeta tener catálogos, por ejemplo, gente que vende productos, entonces toda la parte del contenido audiovisual, de poder tener videos, catálogos de fotos, brochures, esto es realmente una herramienta, no solamente para networking, sino también para negocios y venta directa. Funciona de muchas maneras y realmente los invito a que la conozcan, a que sigan la página de ontouch.cr. Van a ver que es dar un giro a esta parte tecnológica que les va a facilitar la vida en muchos sentidos y pensando también en el sentido ecológico, en no desperdiciar más papel. Es que solo beneficios tiene realmente. Entonces, ha sido un proceso como de introducción en el mercado costarricense, porque todo lo nuevo como que conlleva el tiempo para que la gente lo conozca, lo prueba, vea que así funciona, vea que sí es una buena herramienta y hacer un poco la transición a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados por tanto tiempo a esta nueva tecnología, que yo creo que es el futuro. Si uno tiene visión y ya no quiere seguir desperdiciando tarjetas de papel, esta es la tarjeta que tiene que tener. Me alegro, me alegro. Sol, ¿y tu experiencia como usuaria, una de las primeras usuarias de Costa Rica? No, a mí me pareció honestamente súper innovador y creo que el beneficio que tal vez yo le vi con respecto a mi línea de negocio es que la tarjeta número 1 es súper amigable para travesearla y usarla, que yo honestamente la tecnología me cuesta, entonces para mí que fuera como friendly user fue así 1000 puntos a favor. Y lo otro que me gustó es que uno puede tropicalizar la información que uno quiere que esté. ¿Verdad? No es como que solo hay este machote y que solo es eso y listo, sino que, ok, yo quiero agregarle mi podcast, se lo puedo agregar. Ok, quiero agregarle fotos de X producto, puedo agregárselo. Entonces me gusta porque te permite como esa flexibilidad de que si tu negocio empieza a crecer o empieza a cambiar o empieza a agarrar otra dirección, la tarjeta la puedes adaptar a eso. Bueno, muchísimas gracias por esos comentarios. Y bueno, ya finalizando, entramos dentro de la última etapa de ese proceso de networking o metodología de networking y es el seguimiento a los clientes y el cierre. Entonces, terminamos o culminamos la feria un viernes, una rueda de negocios, un par de días con anterioridad y seguimos con el seguimiento. ¿Ustedes qué recomiendan desde su experiencia? ¿Es la mejor opción para tener ese acercamiento inicial como, hola, nos conocimos en tal feria? ¿Cuál es ese proceso que ustedes utilizan dentro de su día a día, su experiencia como emprendedoras, como country manager, eh, para hacer ese cierre, para poder culminar eso que estábamos buscando, que era el objetivo inicial antes del evento? Lo primero es como saber por cuál vía les gusta a las personas comunicarse. Hay gente que definitivamente es WhatsApp, hay gente que definitivamente es correos, entonces va a depender mucho de qué tipo de relación haya entablado uno y en qué estatus haya quedado esto, para saber si tengo que dar seguimiento, si que mandarle una información, o sea, como no dejar pasar ese momentum para seguir conectados y dependiendo de cómo se dio la relación, si un poco más informal y vamos a hablar por WhatsApp y te quede compartir algo, o vamos a reunirnos en otro espacio, o te quede mandar una información por correo, o sea, siempre ser como muy consecuentes con la manera en la que nos relacionamos y que eso se siga dando siempre por la vía que la otra persona quiera, como respetar un poquito la forma en la que la otra persona quiere recibir la información. Y yo agregaría lo que dice Joa, es que ese momentum es súper importante porque vivimos en un mundo donde hay demasiado ruido y distractores. Entonces, tal vez en esa feria o en ese congreso o en ese momento tuve la atención de esa persona, pero si yo me espero 5 días, ya, o sea, lo perdí. Entonces, qué bonito es como
agarrar de esta historia y hacer el contacto vía lo que la otra persona me permitió o me indicó, ¿verdad? Como, hola, fue un placer conocerte, de acuerdo a lo que estuvimos conversando tal y tal fecha, y entonces ahí entabló la conversación, ¿verdad? Y es como dar ese seguimiento, pero no esperar a que pase mucho tiempo, porque si no cualquier distractor nos va a ganar esa atención que ya habíamos trabajado y que ya habíamos conseguido. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Ya estaban finalizando esta charla. Me gustaría dar un resumen muy breve de los temas que tratamos en cuanto a cómo hacer un networking eficiente y efectivo, donde la primera parte es tener un objetivo claro y tener una preparación previa. Luego es reducir la barrera mental a través de persuasión neuroemocional, y eso lo podemos verificar a través de un lenguaje corporal y la creación de ese rapport que tenemos con la persona. Luego, la parte de recordación, que herramientas como OnTouch podría ayudar a generar esa recordación y diferenciador durante los procesos de networking. Y finalizar, pues ya un seguimiento de acuerdo a las promesas que hicimos durante el evento, y bueno, y ayudándonos con base a todo lo que hicimos en los puntos anteriores. No sé si ustedes tal vez tengan alguna pregunta, duda, inquietud, ya para finalizar este chat. Bueno, entonces les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, lo pueden dejar y con muchísimo gusto en los próximos días, horas, se las estaremos contestando. Sol, muchísimas gracias. Dinos dónde te podemos encontrar, cómo te seguimos. Muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar como @solsanchez.c y ahí está toda la información de mi podcast, página web, etcétera. Y si un día nos topamos, me piden mi tarjeta OnTouch y con gusto les paso toda la información también. Súper. Y Joana, ¿qué viene para OnTouch Costa Rica? ¿Qué planes tienes? Bueno, Y bueno, expandirnos, poder llegar a mucha más gente que entra en esta nueva era tecnológica y ya pase a la nueva generación de la forma en la que nos vamos a comunicar, a conectar. Yo espero que muchos chicos por acá se animen a cambiar sus tarjetas por esta tarjeta que va a ser la que les va a servir por mucho tiempo, que le pueden ajustar la información, que le pueden meter tanta información. La idea es crecer a nivel de emprendedores y corporativos, entonces vamos a estar súper a la orden para atender todas sus solicitudes y todas las dudas que tengan de cómo funciona esta maravilla de herramienta. súper bueno. Y desde Colombia, les cuento, estamos pronto a lanzar nuestra nueva página web, ontouch.app/home, para que la visiten, la conozcan, nos dejen sus comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo de todos ustedes. Sol, Joana, muchísimas gracias. Espero verlas pronto. Y si tienen algún comentario o idea adicional o algún tema que les gustaría que tratáramos en los próximos streaming, bienvenida y acá estaríamos dispuestos a discutirla. Muchísimas gracias. Chao, Muchas lindo gracias. día. Adiós.